Entonces, en este ejercicio claramente dice que la librería mat y el método POW está prohibido. Obviamente que si no pones la librería mat.h en las directivas o en las bibliotecas, no vas a poder utilizar la función POW, ¿no? Porque ya recordemos que la función POW es parte de esta biblioteca. Entonces, prácticamente no se podía utilizar. Y aquí dice que no se puede. Y que tú tenías que darte la forma de calcular la potencia de un número elevado a otro. Y aquí claramente dice que el primer número, el primer dígito es la base. Y en este gráfico la base, en este caso sería el 2. Y el segundo valor sería, en este caso, el exponente. En este ejercicio número 3, lo que significaría que es 2 elevado a 3. Y que la respuesta a esto está en base a multiplicaciones sucesivas. 2 por 2 por 2 igual a 8. Ahí está, ¿no? Entonces aquí teníamos esto. Si se dan cuenta, entonces, aquí también obligatoriamente era la respuesta usando un bucle. ¿Por qué? Porque aquí esto es un proceso repetitivo. Aquí tenemos que multiplicar, multiplicar, multiplicar. Y obviamente la multiplicación de esto va a ser variable. ¿Por qué? Porque aquí multiplica 2, 3 veces porque el exponente me indica 3. Entonces esto ya hacía eso, ¿no? Entonces aquí automáticamente ya a un bucle para que puedas repetir esta cantidad y dentro de esa repetición poner las multiplicaciones. Entonces eso ya automáticamente me daba a entender que usaba un bucle. ¿No veo o no? Lo voy a ejecutar rapidito. En este caso voy a poner un int a, b, punto y coma. Y aquí, bueno. Y aquí voy a hacerlo con un, a ver, ¿con qué bucle quieren que lo resuelva? ¿Con un for, con un while? ¿Con cuál tiene más problemas? No sé, lo voy a resolver. Con while. Ya, con el while. Ahora, el while Con parece más for. difícil que for. A ver, ¿quién nos da la última? Están en empate. ¿Quién nos dice con cuál? While. Ya, con el while entonces. While. Ya, vamos a resolverlo con el ciclo while, ¿ya? Entonces, automáticamente necesitábamos repeticiones para poder generar esta cantidad. Obviamente que esta cantidad no es siempre 3, está definida por el exponente, ¿no veo o no? Entonces, está definida por el exponente, no siempre son 3. Si el exponente sería 4, va a ser 4 veces. Si va a ser 5, como en este caso, va a ser 5 multiplicaciones. Entonces, ahí voy a realizar nuestro ciclo while. Entonces, voy a poner un ciclo while. Mientras que recordemos que el ciclo while siempre tiene una variable contadora que permite generar la cantidad de iteraciones. Entonces me voy a crear aquí una variable contador. Cont, que va a ser igual a 0. El contador voy a inicializarlo en 0. ¿Y cuántas veces voy a repetir? ¿Hasta cuánto voy a llegar? Recuerden que la condición más común, aunque las condiciones pueden variar, pero las condiciones más comunes en un ciclo sería mientras que el contador sea menor que 5. Si quiero hacer 5 iteraciones, que 5. Si quiero hacer 3 repeticiones, que 3. Si quiero hacer 2, que 2. Entonces, prácticamente, esta sería una condición válida que me permite hacer 2 repeticiones, siempre y cuando el contador sea igual que 0, ¿no? Entonces, bueno, igual a 0. Entonces, si esta es la condición que me permite hacer 2 repeticiones, pero en este caso no tendré que poner el 2 como constante. ¿Por qué? Porque las repeticiones no van a ser 2, no siempre van a ser 3. Las repeticiones van a estar en base a cuánto valga el exponente. Entonces, en lugar de poner 3 o 2 o un valor constante ahí, ¿qué cosa tendríamos que poner? Pero antes me faltaba leer. A veces sería sin mayor A y mayor B. Ese sería el orden. Entonces, ya, con eso estamos leyendo las variables. Ahora, en este caso, en vez de poner un valor constante, que 2, que 3, ahí, ¿qué valor tendríamos que poner? ¿Qué valor me define las repeticiones? ¿Quién me puede ayudar? El exponente. Ya, pero en este caso el exponente, pero en mi ejercicio, ¿quién sería el exponente? Ahorita en mi código. ¿Quién hace el papel de exponente? ¿Qué variable? La B. La B. B. La B, porque claramente aquí dice que el primer valor es la base y el segundo es el exponente. Aquí me está indicando clarito ese dato. Entonces, el exponente me define las repeticiones, entonces prácticamente aquí tendría que ser contador menor que B. Ahora, con esto estaríamos poniendo. Y no nos olvidaremos que el contador siempre tiene que incrementarse al final. Contador más. Entonces, en este momento acabo de hacer prácticamente el bucle que haga la cantidad de repeticiones que me indica el exponente, ¿sí o no? Entonces, ya está. Ahora, en las repeticiones, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Qué cálculo tengo que hacer? Tengo que hacer, si se dan cuenta, el producto, bueno, en este caso, la potencia simplemente sería una acumulación del producto, en todo caso, que me indica la base. En otras palabras, multiplicar la base, la cantidad de repeticiones que ya lo tengo. Entonces, en este caso, tendré que ir acumulando, pero a diferencia de los ejercicios anteriores que hemos ido resolviendo, aquí tengo que acumular productos. Entonces, en este caso, voy a crear un acumulador, claramente haciendo esto. Es lo que está pasando. 2 por 2,
4. 4 por 2, 8. Entonces, es lo que está pasando aquí, ¿no veo o no? Entonces, si me doy cuenta, es una acumulación de un producto. Voy a ir acumulando la multiplicación de la base por la misma base, pero no importa, al final tengo que ir acumulando ese resultado. ¿No veo o no? Entonces, obligatoriamente necesitaríamos una variable que va a ser de tipo acumulador, que también va a ser valor entero. Acumula, vamos a llamar. Pero en este caso, algo que probablemente les haya pasado a ustedes es de que el acumulador debe inicializarse en ¿cuánto? 1. En 1. Porque probablemente les haya pasado en su tarea que se han puesto acum igual a 0. Nosotros hemos ido acumulando sumas y cuando acumulamos sumas el acumulador inicia en 0. Pero si lo ponemos 0 aquí va a salir 0 el resultado. ¿Por qué? Porque ahora es producto, ¿no ve? En este caso, recuerden siempre que si voy a acumular productos, entonces mi acumulador va a valer 1. ¿Listo? Entonces en esta variable voy a ir acumulando el resultado. Entonces, ¿cómo acumulo? Pues aquí sería acum, toma el valor de quién? Del mismo acumulador. ¿Y quién se multiplica? ¿No? Siempre se multiplica la misma base. Cuidado que alguien me haya puesto aquí lo siguiente, aunque creo que he visto. Sin mayor, otra vez me están leyendo un valor. Así, a ver, atender. En este caso no había necesidad de leer ningún valor, porque prácticamente se multiplica la misma base, ¿no veo o no? No es un valor diferente, la misma base. Y el valor de la base ya lo tengo yo representado y guardado en la variable A. Entonces no había necesidad de leer nada dentro del while, ¿sí o no? No, ni siquiera la entrada me indica que hay que leer algo. La entrada simplemente me indica que hay que leer una base y un exponente y ya está. Entonces aquí, a los que han puesto sin, creo que vi una tarea VIP con eso, ya se ha equivocado ahí, ¿no? No había que poner sin. Entonces simplemente no había que leer ningún valor porque el que se va a multiplicar consecutivamente es la misma base y yo ya tengo ese valor en A. Entonces acumulo A directamente, ¿sí o no? Entonces yo agarro aquí sería acumulador, toma el valor del mismo acumulador ¿por cuánto? Cuidado que me pongan por 2. No, pues 2 sería trabajar. En este caso sería ¿por qué variable? Por A. Por A, exacto. Punto y coma, y eso era todo. Esta era la solución del ejercicio usando un ciclo while. Ahora, finalmente nos faltaría mostrar el resultado. En este caso sería cout. Obviamente no estoy usando nada protocolar, pero no lo necesito. Cout menor, menor. Y mostraríamos, en este caso, acum. ¿Por qué acum? Porque en acum se ha guardado, en este caso, el cálculo de la potencia. Lo compilamos y observen ustedes que no hay ningún error. Aquí está, ¿no? Y lo voy a ejecutar y esa sería la solución al problema. Lo compilo y ahí está. A ver, lo voy a probar con un caso de prueba que tiene el ejercicio. Digamos con el segundo, con el tercero. 3 y 5. Entonces pongo aquí el 3 y pongo aquí el número 5. A ver, veamos un momentito. El 3 y el 5 es algo lento, ¿no? Y me sale 243. ¿Y cuánto me sale aquí en el caso de prueba? 243. Entonces acabo de generar la potencia. Entonces, esta sería la solución al ejercicio de la tarea con usando un ciclo while. ¿Se entendió? Ustedes ya lo han debido a sonar, ¿no? Estamos solamente resolviéndolo rápidamente. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ninguna. Algo que estoy viendo, por favor, en sus tareas de la mayoría, que están utilizando el ciclo for, sobre todo. Yo entiendo que están copiando código, porque prácticamente en el ciclo for esto sería lo mismo, lo puedo copiar y lo puedo pegar, pero en el ciclo for algo que están cometiendo, un error que están cometiendo es de esto. Están trabajando con doble declaración de variables. En varias tareas he visto eso. Por ejemplo, o sea, aquí le ponen cont igual a 0 y recuerden que dentro del ciclo for está la parte de la declaración y inicialización también. Entonces, ahí está int, otra vez, no, digo for, int, cont igual a 0. Entonces hay doble declaración. Probablemente estén cometiendo ese error porque están copiando el código. Recuerden siempre que esto dentro del ciclo for ya no habría, lo tendría que borrar porque esto está dentro de la misma estructura del ciclo for. Entonces esto ya no estaría, porque si no estaría cometiendo el error de generar una doble declaración de variables. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Una solución más directa a este problema probablemente sería la siguiente. Atienda, una solución más directa sería la siguiente. C++, voy a poner otro. Ahí está. Entonces voy a generar otro problema. En for. Con el for sería lo mismo, pero quiero mostrarles esto, ¿no? La solución más directa sería esto que está acá. Atiéndame, ¿ya? Y aquí no esto quiero que sepa. Entonces, me lo voy a copiar esto. Bueno, aquí directamente. Aquí va a ser int A, B. Nada más vean este. Ya que sería sin mayor, mayor A, mayor, mayor
B, punto y comilla, que sería code menor menor y pondríamos POU de A, B. Listo, ¿no? Y obviamente, ¿qué estoy usando aquí? Estoy usando el método POU. Este método POU está creado dentro de la misma, dentro del mismo lenguaje, está dentro de una librería del lenguaje escrito en C++, ¿ya? Dentro de una librería estándar está. Entonces, aquí le ponemos, yo tengo que include, ¿ya? Incluye, aquí poníamos mat, ¿no? Recuerden que el mat.h contiene al uso de esta librería. Entonces, esto sería la solución más directa al problema. A ver, la vamos a compilar, la vamos a ejecutar y le pondríamos, digamos, en este caso, 2 y 4. A ver, le pondremos 2 y 4. Aquí, a ver. Aunque esta librería tiene un error, un margen de error bien mínimo, luego lo vamos a estudiar. 2 y 4. En este caso, 2 y 4 sale 16. ¿Cuánto sale el costo de prueba? 16. Entonces, probablemente alguien le puede decir, esto está más directo, pero claramente el problema indicaba que tú no podías utilizar la librería MAT, porque si no, si vos podías usar MAT, sin necesidad de hacer ningún bucle ni nada, esta era tu solución más directa, ¿no ve? Probablemente a alguien se le haya ocurrido esto, pero el problema ya te decía que no podías utilizar lo que es la librería MAT. Ahora, ¿por qué estoy resolviendo esto y por qué lo he planteado como tarea? Y un solo ejercicio para no sobrecargarlos de tarea ni nada. Atiendan. Entonces, ¿qué cosa es este POU? Quiero que ya entiendan esta parte, por favor. ¿Qué cosas son estas? Ya hemos dicho que las librerías es un conjunto, es una biblioteca de código. Todo es código, ¿ya? Aquí, en esta librería MAT hay un montón de códigos que nos permiten utilizar diferentes métodos para calcular algo común, algo que ya, son las palabras, en vez de que yo lo haga, él ya tiene la función que me lo calcula por mí. Por ejemplo, en este caso, este método POU está dentro de la librería MAT. O sea, en otras palabras, todo el código que me calcula, en este caso A elevado a B, porque él me pide dos valores, me dice, mándame la base y mándame el exponente, porque A representa la base y B el exponente, ¿no veo o no? Entonces, ¿qué dice él? La librería dice, tú mándame la base y el exponente y yo te devuelvo por ti lo que sería, en este caso, el valor de la potencia. Entonces, este método POU está dentro de la librería MAT. Pero para que no piensen que es magia, para que no piensen que dentro de la qué cosa hará, simplemente ustedes, en otras palabras, ustedes acaban de crear lo mismo que hace el POU. En otras palabras, en otras palabras, el método POU que está dentro de la librería MAT, internamente está todo esto. En otras palabras, todo este código ya está programado dentro de la misma librería MAT. Y como ya está programado, lo único que te dicen es, ya, entonces yo lo pongo en una función y tú usalo nomás, porque yo ya lo programé por ti todo esto. Entonces, con esto quiero que entiendan de que, nuevamente, repitiendo y no quiero que se olviden, de que las bibliotecas es un conjunto de código nada más, que están ya, en este caso en C++, están almacenadas en métodos que calculan diferentes cosas. En este caso, el método POU calcula la potencia, pero el método POU que está dentro de la biblioteca mat.h contiene internamente este mismo código que ustedes acaban de crear. En otras palabras, acaban de crear ustedes su propio POU. ¿Se entiende? Sí, Entonces, eso, las bibliotecas son código nomás. Y eso quiero que habría sido interesante ver, ojalá el siguiente semestre nuevamente con su docente que lleven, podían verlo, porque estas bibliotecas, jóvenes, no son las únicas. Hay un montón de bibliotecas que sería bueno estudiarlas. Inclusive, podemos trabajar con bibliotecas externas también. ¿A qué llaman con bibliotecas? Las bibliotecas estándares son aquellas bibliotecas que vienen por defecto con el lenguaje C++, ¿ya? Ahí está el IOString, el MAT, el STDU y hartas librerías que son estándares, que son por defecto, por así decirlo. Pero hay muchas personas, muchos programadores en el mundo que han creado sus propias librerías y que dentro de él han puesto códigos bien interesantes que ya nos simplifica el trabajo. Yo puedo utilizar librerías que otras personas externas han creado que no viene con el lenguaje más sí, y yo lo puedo cargar y lo puedo utilizar dentro de mi lenguaje. Probablemente al año podamos ver, digamos, lo que sería, o cuando volvamos a ver la materia, podríamos ver lo que son la creación de librerías estándares, ¿no? La pregunta es, ¿nosotros podemos crear nuestras librerías? Podemos crear librerías y podemos partir, ¿no? Es parte de la comunidad de desarrollo de programas. En C++ hay un montón de programadores que hacen código y lo liberan, ¿no? Y te dicen, te paso mi código, está en esta librería y utilízalo. Y hay muchas de las cosas que ya nosotros ya están hechas y las podemos simplemente reutilizar. Pero obviamente para eso tengo que entender el concepto
nuevamente repito, con eso termino, de que la biblioteca es un conjunto de códigos que hacen algo, ¿ya? Y que para facilitarnos la tarea a nosotros nos dicen, ya, tú si quieres calcular algo, pon este nombre, que es una función, que ya lo vamos a ver, es un nombre de una función, y mandame tales datos y yo por vos te lo calculo algo. Entonces, automáticamente al hacer esto, ya me evito de hacer toda esta parte de aquí, porque dentro de la librería está todo ese código. Entonces, ya no forma, si se dan cuenta ustedes, este tipo de bibliotecas y los códigos que contienen cada uno de ellos nos facilita demasiado la tarea de la programación. Entonces, sería lo más importante estudiar cada una de las bibliotecas estándares que tiene el lenguaje. Poco a poquito vamos a ir estudiando, esto es para esto, esto es para esto, y obviamente ustedes tienen que ir profundizando dentro de sus estudios, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a las bibliotecas. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, para ir haciendo otro ejercicio más. Justamente ese No, ejercicio, Inge. ya, gracias. Este ejercicio era este, ¿no? El que estaba planteado aquí, solamente que aproveché y en ponerlo como tarea, ¿no? Y ahí está. Repeticiones y aunque no lo crean, ustedes lo han resuelto, la mayoría está todo bien, algunos con algunos errores mínimos. Los felicito a todos. Y bueno, ahora pasaremos al siguiente ejercicio, ¿ya? Ejercicio número 4. Este ejercicio es muy, muy, muy interesante y quiero que lo analicemos todos y que todos y cada uno de ustedes me ayuden a mí también a poder, en este caso, dar la solución al problema. Ya lo analizaremos todos y luego ustedes me dicen, esto es la solución, ¿ya? Por favor, entonces, el siguiente ejercicio que lo vamos a hacer. Dice, ejercicio 4, ¿no? Este era el ejercicio que quería que hagamos, pero ya lo hicimos como examen, entonces sería este de acá nomás, ejercicio número 4. Dice, realizar un programa en C++ para determinar si un número es primo o no. Entonces ya me está diciendo determinar si un número es primo o no. Sabiendo que, dos puntos aparte, dice, un número primo es aquel número que es divisible, ¿no? Que es divisible, en otras palabras, cuando hablamos de divisible, hablamos de que tiene divisiones exactas, ese es el término de divisible, entre sí mismo y la unidad. En otras palabras, los números primos es aquel número que solamente tiene división exacta o es divisible entre sí mismo y la unidad. Entonces, en este caso, esa sería la base que nos va a permitir a nosotros saber si un número es primo o no. Entonces, alguna vez, ¿no? Alguna vez entonces, este ejercicio estaba planteado y era muy interesante, donde decían determinar si un número es primo o no, pero ¿bajo qué criterio? De nuevo, y aquí ya les doy el criterio yo, ¿ya? Entonces, alguna vez vino esta pregunta. A ver, voy a utilizar la pizarra ya, aquí. Entonces, ya. Para este ejercicio vamos a utilizar varios criterios, ¿ya? Aquí, pues, es un ejercicio nuevo. Aquí ya vamos a utilizar bucles. Vamos a utilizar bucles sí o sí aquí, pero vamos a utilizar algunas cosillas más, como van a ver ya ustedes, ¿ya? Aquí necesitamos poner algo. Entonces, aquí. Como que el ejercicio sería de... Es primo, digamos, ¿sí? Así lo podemos llamar. Ahí está. Es primo. Entonces, podemos poner este ejercicio aquí. Le vamos a poner en mayúscula. Aquí. Directo. Determinar. Aquí, ¿no? Determinar si un número es primo o no. Listo, así de simple. El enunciado. Este ejercicio también es clásico, ¿ya? Pero aquí lo vamos a utilizar para entender algunas cositas más. Aquí, aquí vamos a aplicar bucles también, pero ya vamos a aumentar algunos detallitos más, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner las entradas y las salidas también. Entonces sí, ¿ya? Aquí entrada y salida. ¿Ya? Aquí digamos, un número, digamos 7 es primo. Y digamos el número 4, digamos, aquí el número 4 no es primo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, alguna vez nos plantean así, directamente, así nos botan la bomba, por así decirlo, ¿ya? Nos dicen, ya, yo quiero que hagas un programa
que determine si un número es primo o no. Cuando hablamos de determine, entonces me está diciendo que el programa me diga si el número es primo o no. Determinar es que el programa sea capaz de decirme a mí si un número cualquiera que yo le ponga por el teclado me diga si es número primo o no es número primo. Esa es la idea, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces, así nos botan las bombas nosotros los programadores, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo ya tengo explicada la solución de cómo puedo saber si un número es primo o no. Pero así nos botan la bomba. Entonces, a ver, si me dicen determinar si un número es primo o no, aquí por ejemplo el 7 me muestra que es primo porque yo sé que el 7 es primo y el 4 no, porque no es primo. Entonces, la primera incógnita que ustedes tienen que preguntarse aquí para resolver este problema es, ¿cómo yo sé o cómo yo puedo saber cuándo un número es primo y cuándo no es número? Porque yo en base a eso voy a tener que resolver mi problema, ¿no veo o no? Entonces, siempre en programación tratan de botarte la bomba así, eso, determinamos si es primo o no. Entonces ya tú a partir de tienes que estudiar, agarrar y estudiar. A ver, entonces la primera incógnita que nos haríamos es, ¿cómo sabemos si un número es primo? ¿No? Porque hay varias formas de calcular si un número es primo. Hay varios métodos matemáticos que sirven para determinar si un número es primo, ¿no? Hay varios métodos. Por ejemplo, un método bien conocido en tema de competencias está la criba, ¿no? La criba de Eratóstenes, que nos permite a nosotros determinar si un número es primo o no, en base a lo que es el tema de múltiplos, ¿no? Y así hay varios métodos que hay. Pero el método más común matemático es el siguiente. No sé si ustedes cuando han llevado a ver, no sé si alguien se acuerda de escuela o en colegio, cuando hablamos de números primos, creo que se habla en escuela de esos números, ¿ya? De los números primos y los no primos, pues prácticamente a nosotros nos meten la idea, la siguiente idea. O sea, a nosotros nos dicen, de los tantos métodos que hay para determinar si un número es primo, ¿no? Creo que el que más nos indica a nosotros en la escuela es el siguiente. No sé si ustedes se recuerdan, ¿no? Dice, y es el que está aquí. Dice, ya. Si tú quieres saber que si un número es primo o no, eso se puede determinar matemáticamente, ¿no? ¿Cómo? Y siempre la matemática está ahí. ¿Cómo sé si un número es primo o no? Pues aquí claramente está, y esto en matemática lo pueden encontrar. Un número primo es aquel número que es divisible, ¿no? Que es divisible. En otras palabras, recuerden, divisible significa que tiene divisiones exactas, ¿ya? Entre sí mismo y la unidad. En otras palabras, el número primo solamente tiene dos divisiones exactas, ¿ya? Entre sí mismo y la unidad. Si tiene más de dos, atender, si tiene más de dos divisiones, es que ya no es primo, ¿no? Porque solamente tendría que tener dos. Entonces, ¿cuál es la lógica que nos meten a la cabeza? No sé si alguien nos puede decir, si se acuerda que en algún momento en la escuela les han dicho eso. ¿Alguien se recordó? Nadie. No. Tengo aquí, entonces esa es la base. Si alguno de ustedes puede buscar en internet cómo saber si un número es primo o no, van a encontrar un montón de métodos matemáticos. Hay varios métodos matemáticos, ya que obviamente algunos son más complejos que otros, algunos son más rápidos que otros, y bueno, hay diferencias entre las diferentes formas que existen para saber si un número es primo o no. Y obviamente todos esos métodos tienen su base fundamentada en la matemática, ¿ya? Pero el método que yo os voy a plantear, que vamos a analizar, es el siguiente. Entonces, si yo quiero saber, yo quiero construir un programa para saber si un número es primo o no, entonces primero tengo que saber, lo primero que tengo que dominar es cómo saber si un número es primo o no, y que esté fundamentada, obviamente, como matemática, porque esa es la base que nos conviene a nosotros analizar, no basarnos en otro tipo de métodos. Acá está. Entonces, atender, por favor. La idea fundamental es esta. Aquí está, lo voy a explicar. Tenemos 7 minutos. En 7 minutos lo voy a explicar y la siguiente conexión ya quiero que me traigan una idea cómo lo podemos resolver. Una vez que sepamos cómo yo puedo saber si un número es primo o no, entonces ahora lo que nos faltaría es plasmar todo lo que analicemos aquí, plasmarlo en código. Una vez que yo sepa, es ponerlo en código. Entonces, lo vamos a analizar y todos ustedes por favor me van a decir, atiéndame y luego me dicen cómo lo podemos solucionar ya en código. Entonces, a ver, el número 5. La idea matemática de saber si un número es primo o no, en base a este algoritmo de su divisibilidad, de saber si es divisible o no, es el siguiente. Por ejemplo, este ejemplo es para el número 5. Para el número 5. Entonces, lo que nos plantea esta idea es la siguiente. Dice, tenemos que dividir, atender bien, dividir el número, tenemos que dividir el número, ¿ya? Tenemos que dividir el número entre, atender, entre, primero entre 1, luego entre 2, luego entre 3, entre 4 y hasta sí mismo. O sea, tengo que generar divisiones, tengo que generar divisiones del mismo número que me están pidiendo
empezando por el 1 hasta el número 5. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya podríamos poner un bucle. Pero esa es la idea, ¿entender? Dividir el número, ¿ya? Y después nos dice, una vez que dividamos el número desde el 1 hasta sí mismo, hasta el número, en este caso, ¿por qué hasta el 5? Porque el número que quiero comprobar si es primo no es el número 5, entonces del 1 hasta el 5, ¿ya? Entonces, una vez que yo haga esas divisiones, tengo que determinar, o tengo que validar, tengo que ver cuántas veces se divide exactamente. Entonces, esto es lo que pasa. Primero pregunta, 1 dividido entre 2, ¿es exacto? Sí, porque va a ser igual a 5 y no va a haber residuo, ¿no veo? Entonces, prácticamente le ponemos una estrellita ahí, ¿ya? Le pongo una estrellita aquí porque ¿qué quiere decir? Que sería 1 allá. Ha habido una división exacta. Ahora, le toca dividirse con el 2. 5 dividido entre 2. ¿Va a ser exacta? No, va a haber residuo. Sería 2.5. ¿No veo o no? Hay residuo. Entonces, prácticamente no lo contamos. Estamos contando. Ahora dice 5 dividido entre 3. ¿A cuánto es? A 1.667. ¿Esa división es exacta? No, tampoco es exacta. Entonces, no pasa nada. 5 dividido entre 4. ¿Cuánto es? A 1.25. ¿Es exacto? No, tampoco. Entonces, 5 dividido entre 5, ¿a cuánto es? A 1. Entonces, esta sí sería una división exacta. Entonces, le ponemos una estrellita. Y ahora, lo que voy a hacer es contar. Voy a contar cuántas veces ha sido divisible este número en todo este proceso. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas veces ha sido divisible? Solamente ha sido divisible 2 veces. Entonces, si un número en todo este proceso que acabo de hacer solamente se divide 2 veces, se asume que es primo. ¿Por qué? Porque solamente ha sido divisible entre 2 veces de forma exacta, obviamente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, solamente ha sido divisible entre sí mismo y la unidad, entre 1 y entre sí mismo. Ha generado divisiones exactas. Entonces, si este número en todo este proceso solamente se ha dividido 2 veces de forma exacta, entonces asumo que es un número primo. Esa es la lógica. Pero ¿qué pasará con un número que no es primo? Por ejemplo, el 4, yo sé que el 4 no es primo. Pero si seguimos el mismo criterio, ¿cómo será? Atendamos. A ver, el mismo criterio. El número, voy a generar divisiones del número, empezando del 1 hasta sí mismo. 1, 2, 3, 4. Algunos se preguntará, ¿pero por qué no está dividiendo entre 5? Ah, ya, es que hay que dividir desde el 1 hasta sí mismo. Aquí hasta 5 porque el número a verificar era 5. Aquí el número a verificar es 4, entonces dividimos desde el 1 hasta el 4. Entonces voy a generar divisiones sucesivas y en esas divisiones voy a contar cuántas veces es divisible, ¿ya? De forma exacta, obviamente, ¿no? Divisible es que tiene divisiones exactas. Entonces, dividimos. 4 dividido entre 1. ¿A cuánto es? A 4. ¿Y esto es exacto? Sí. Entonces, lo contamos. Le voy a poner la estrellita para contar. Ahí. Es divisible exacto. Ahora aquí. 4 dividido entre 2. ¿A cuánto es? A 2. También es exacta. También es exacta. Tenemos aquí. Ahora, 4 dividido entre 3. Ah, entonces 1.3. Esto no es exacta. Entonces, por lo tanto, no lo voy a contar. Y finalmente dividimos 4 dividido entre 4, que sería a 1. Esto sí sería, o sí generaría una división exacta. Ahí está. Entonces, de nuevo, el mismo proceso. Después de que yo haya hecho este proceso, obviamente que en este proceso he ido contando. Ahora puedo decir, ¿cómo puedo saber si el número es primo o no? Ya hemos dicho, si solamente tiene 2 divisiones exactas es primo. Pero aquí, ¿cuántas divisiones exactas ha habido? 3. 3. Entonces, ha habido más de 2. Entonces, si tiene 3 divisiones exactas, ¿qué es? ¿Es primo o no? No es primo. No es primo, ¿no? Ay, Ya no es primo, ¿no veo, no? Entonces, este es el criterio matemático que nos indica cómo podemos verificar si un número es primo o no. Y este es el que a nosotros nos enseñan en la escuela. Al menos yo recuerdo que en algún momento me habían mencionado esto, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Miren, clarito. Un número es primo cuando solamente se divide 2 veces. Un número que se divide aquí. Cuidado que estén pensando que, ya, el que se divide 3 veces no es primo. No. Puede haber un número que se divida más veces, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál sería el criterio más real? Decir que si solo se divide 2 veces de forma exacta, asumo que es un número primo. Pero si se divide más de 2, veces, entonces automáticamente asumo que el número no es primo. Entonces, ese es el criterio matemático, obviamente esto es matemática, que nos permite saber si un número es primo o no. ¿Se ha entendido el análisis?
Sí. Muy bien, entonces tenemos menos de un minuto. Ahora quiero que vayan pensando, porque la siguiente la quiero su participación de ustedes. Todo este, ahora mire, hemos analizado. Ahora que yo ya sé cómo puedo, ahora que yo tengo la lógica y basada en la matemática para saber si un número es primo o no, y eso es lo que me está pidiendo este problema, entonces prácticamente ahora lo que tengo que hacer es plasmar todo este análisis que acabo de hacer en código. Eso es programar. Todo tu análisis que tienes, poder tener la capacidad de traspasarlo a código. En este caso, a un lenguaje de programación, que en este caso sería C++. Por lo tanto, si, volviendo del corte, que va a ser el mismo enlace, ya saben, van a plasmar ustedes ideas de cómo podemos generar un código para resolver este problema. ¿Ya? Se va a cortar. Entonces, conectan rápidamente al mismo enlace, por favor.